3, 2, 1, grabando. Vamos a darle caña al tema 3 de políticas. Los actores colectivos es mi tema favorito. Es mi tema favorito porque no hay que estudiar nada. ¿Por qué digo que no hay que estudiar nada? Porque si habéis estudiado bien el tema 1 y el tema 2 y lo habéis entendido súper bien, pues ya está. Porque nos dice lo mismo, a lo mejor con un poco más de detalle, pero lo mismo, mismo que hemos visto en el tema 1. O sea que súper chachi, o sea, no tiene que darnos ningún problema. Además es un tema ideal para una pregunta transversal, porque si te hace la pregunta, explica el desarrollo histórico, social en el ámbito de la educación de los actores colectivos, pues es soltarle todo el rollo de lo que suelen preguntar en este tema, porque en este tema hay dos preguntas, que la pueden escribir de muchas formas. Por ejemplo, aquí hay dos formas de escribir la misma pregunta. ¿Vale? Y esta es la otra pregunta que también la han escrito de 50 formas diferentes, pero siempre es la misma pregunta. Entonces son dos preguntas y ala, pa'lante, todo el tema visto. Más fácil no puede ser. Y ya os digo, si habéis estudiado el tema 1, pues os suena todo, ya os lo sabéis todo. Venga, vamos a ello. Os recuerdo, sé que soy muy pesada, pero es súper importante que no os pongáis a escribir a lo loco. Antes de empezar la clase, antes de empezar el examen, no la clase, antes de empezar el examen, lo que tenéis que hacer es un esquemita de las ideas que os acordáis. ¿Vale? Ir poniendo todo lo que os acordáis. Cuando termináis de ponerlo, miráis, esto quedaría mejor aquí, este quedaría mejor aquí, y después ya os ponéis a escribir. Eso es importante. Después, otra cosa, sé que aquí en mi clase hay varias personas que son de UNIDIS, hay personas que tienen dislexia y están dentro de UNIDIS, y disgrafía. Otra compañera tiene disgrafía, va para vosotras dos en especial. Si estáis en UNIDIS o tenéis alguna necesidad educativa especial, el profesor no lo mira. O sea, el profesor cuando se pone a corregir no se pone a mirar el listado si es un profesor de un alumno de UNIDIS o no es alumno de UNIDIS. Tenéis que escribir al final del texto, soy alumno de UNIDIS y tengo tengo lo que sea, ¿vale? Tengo estas características y por lo tanto puede que haya habido alguna palabra que esté invertida, alguna letra, alguna palabra que no esté bien escrita. Puede comprobarlo y espero que no me lo tenga en cuenta como me han prometido en UNIDIS, bueno, sin decir eso, pero vamos, mencionarlo al final del examen. Parece una gilipollez, ya lo sé, pero es importante porque a la hora de corregir, este hombre, como te ve una falta de ortografía, te manda para septiembre, porque siempre lo hace, ¿vale? Te dice, no, porque no sé qué, pues te manda revisión el examen, el otro profesor dice, pero ¿por qué he suspendido este hombre? Porque sí está perfecto el trabajo, pero te ha suspendido porque te faltan 4 acentos y una falta, y con eso te suspende el trabajo, fuera de bromas, el trabajo, el examen. Es importante que si tenéis alguna cosa de estas, pues se lo digáis. Yo las tengo, lo digo porque yo invierto las letras como una campeona, meto faltas de ortografía y la lío parda. Y cuando hacía exámenes de esto, pues lo decía, oye, mire, que tengo esto. ¿Vale? Estoy en UNIDIS y tengo esto. Cualquier cosa, bueno, por favor, póngase en contacto conmigo, que si hay algo que no entiende, por alguna palabra que está girada o que no entiende, porque no entiende la letra o cualquier cosa, póngase en contacto conmigo. Y ya está, y no pasa nada. Venga, vamos a lo que nos interesa, que es grupos de interés y grupos de presión, que sé que os trae, vamos, por el camino de la amargura. Antes de empezar a hacer la pregunta, los grupos de interés y de presión, genealogía, definición, actuación y tipología en educación. Antes de ponerme a hacer esta pregunta, os voy a intentar resumir qué diferencia hay entre grupos de presión y grupos de interés. Los grupos de presión y grupos de interés en el fondo son lo mismo, lo que pasa que el grupo de presión tiene una vuelta de tuerca más, es un poco más intenso, ¿vale? Son dos personas, pero uno es por ejemplo, como dos chicos que son graciosos, ¿vale? Hay dos personas que conoce que son graciosas, pero una, ¿vale?, hace gracia y la otra ya cansa. No sé si me entendéis. ¿Vale? ¿Por qué?
porque es como sí que es muy gracioso, está todo el día con bromas, pero llega un punto en que es un poco intenso de más. Pues lo mismo le pasa a los grupos de presión. Los grupos de presión son un poco más intensos que los grupos de interés, son una vuelta de tuerca más. Esa es realmente la diferencia que hay. Presionan demasiado, presionan demasiado. Los grupos de presión se centran sobre todo, aunque no es lo único, pueden hacer lo mismo que los grupos de interés, intentar cambiar la opinión pública, pero buscan ir más allá que simplemente cambiar la opinión pública, buscan cambiar leyes, buscan presionar a partidos políticos, buscan presionar legislaciones, legislaturas, a presidentes, buscan comprar presidentes, buscan hacer campañas gores para que llegue a la política, o hacer huelgas o hacer manifestaciones que acaben influyendo directamente en la política. Cuando el objetivo final es influir en la política, pues eso es un grupo de presión. Influir en la política es pues cambiar el sistema de becas. Eso es o sea, siempre que se busque cambiar un sistema de becas es el grupo de presión. Cuando no estás de acuerdo con la reforma de la que sea, cuando estaban las manifestaciones en contra de la LOE, de la LOMSE, el sindicato de estudiantes era un grupo de presión, porque buscaba presionar a la política, ¿vale? O sea que cuando intentamos presionar para cambiar leyes, además de otras cosas, pues esos son grupos de presión. Si solo buscas difundir el mensaje, captar adeptos y demás, grupo de interés. Es verdad que últimamente cada vez está más difundido el término grupo de interés para todo, ¿vale? Y que está quedando en desuso el término grupo de presión, cada vez se usa menos. Se habla solo de grupos de interés o en Estados Unidos de lobbies. Pero para como suavizar, para intentar no meter tanta caña. Pero bueno, que son dos cosas diferentes. Todos, como esta frase es famosísima, que lo tenéis en el libro, todos los grupos de presión son grupos de interés. Pero no todos los grupos de interés son grupos de presión, porque los grupos de interés solo buscan eso, el interés, hacer que la gente tenga interés en el tema que a ellos les interesan. Pero los grupos de presión presionan la política, para acordarse, para que sea fácil. Los de presión presionan para la política. Los de interés solo buscan promover el interés. Por ejemplo, grupos ecologistas que solo buscan promover, yo qué sé, una comida saludable, el uso de transporte público, el no maltrato animal, sin más, eso es un grupo de interés. Si van más allá y quieren cambiar las legislaciones, por ejemplo, la legislación del maltrato animal, por ejemplo, ahora hay una legislación para el maltrato animal que no incluye la caza. A los animales que utilizan para la caza, los perros que utilizan para la caza, y hay grupos como FADA, PACMA, bueno, hay muchos grupos ecologistas que están haciendo de grupo de presión, porque están presionando para cambiar. No solo quieren promover la idea del bienestar animal, del respeto animal, sino que buscan cambiar la ley que se está a punto de aprobar. Bueno, pues ahí sí que sería un grupo de presión, porque si presiona a la política es de presión. Hay muchas formas de presionar, pero bueno, en principio, como ya vimos, los grupos de presión surgieron en el siglo XIX, aunque no fue hasta el siglo XX donde el término tal cual apareció. Los grupos de presión se crearon cuando se estaba creando el ferrocarril en Estados Unidos. Realmente, en Estados Unidos la creación de los ferrocarriles fue súper importante, porque los ferrocarriles, la dirección que tomaban los ferrocarriles hacían que unas tierras valiesen más y otras ya no valiesen tanto, porque las ciudades que estaban al lado de los ferrocarriles tenían importancia, porque
ahí tenían buenas comunicaciones y hizo realmente que cambiase el money money para mucha gente. Hizo realmente cambiar radicalmente muchas posturas políticas y demás. ¿Por qué? Porque es que había mucho dinero en juego por dónde iban las rutas del tren. Y así aparecieron los primeros grupos de presión, los primeros grupos de presión que buscaban presionar a los congresistas de Estados Unidos en el siglo XIX para decirle que no pase por ahí, que pase por aquí. ¿Y cómo conseguían presionarle? Bueno, por dinero, corrompiendo, pero también intimidando, amenazando, torturando, vale, hacían de todo para que se pasase por su pueblo y no por el pueblo de al lado. Eran un poco macarrillas, Y en el siglo, se terminó lo de los ferrocarriles, pero siguió habiendo realmente grupos de presión súper importantes. Siguió habiendo grupos de presión que influían en la vida pública y política de una manera brutal. Y ya hemos visto que hay muchos, por ejemplo, un grupo de presión es la Asociación del Rifle Americano. ¿Por qué es un grupo de presión? Porque intenta presionar para las leyes que sean las que les viene a ellos. Bien, y hay muchos, el lobby de las armas también en España es un grupo de presión porque presiona para la política, ¿vale? Para las ventas del Estado, para las ayudas del Estado, son grupos de presión. Bueno, hay muchos y muy importantes. Bueno, vamos a ver, entonces, la diferencia entre un grupo de presión y un grupo de interés, más o menos queda claro. Un grupo de interés solo busca promover un interés concreto. Un grupo de presión busca presionar, ¿vale? Busca presionar en la política. Vamos a ver la definición. Vamos a ver la definición de grupo de presión y de grupo de interés y cómo hubo las primeras separaciones y las primeras, oye, que no es lo mismo una cosa que otra. Uno de los primeros que diferenció entre grupo de presión y grupo de interés fue John Mathiot, sí, se dice así. Bueno, fue uno de los primeros que realmente fue y vio la diferencia que hay entre ambos. ¿Vale? Y puso estas definiciones. Los grupos de presión son sociedades de defensa de intereses comunes. Todos los medios a su alcance, no tienen límite para influir, y aquí está el kit, en el poder político. Y la opinión, también quieren influir en la opinión. ¿Vale? Eso, por supuesto, porque a la vez que son grupos de presión, son también de interés. O sea, todo grupo de presión es a su vez un grupo de interés. Mientras que los grupos de interés no van más allá, simplemente buscan promover un ideal, una idea, una opinión, no buscan cambiar una política. Ahí podemos ver la importancia que tienen estos grupos de presión y estos grupos de interés. Es tanta fuerza que se intentó controlar en Estados Unidos, que fueron donde surgieron, y se intentó controlar con leyes en el siglo XX, cuando ya se les fue un poco de las manos, intentaron controlarlo con el Lobbying Act en 1946, que les definía cuál era un grupo de presión, un grupo de interés, y ponían límites a cuánto podían colaborar en las campañas por la presidencia, cuánto podían colaborar, qué es lo que podían hacer, porque así podían controlarlos un poco más. Y otra forma muy habitual para intentar controlarlos, que se lleva en Estados Unidos, pero bueno, que se extiende en todo el mundo, también en España, es incluirlos en los organismos consultivos. A ver, por ejemplo, en España el Consejo Escolar del Estado, las asociaciones de padres, las asociaciones de profesores, para que no influya mucho, pues lo que hacen es incluirlos en el Consejo de Estado Escolar.
¿vale? Los sindicatos de estudiantes, los sindicatos de profesores, los sindicatos de empresarios del medio de la educación, pues los meten todos aquí para que puedan opinar. Después, si les interesa al gobierno de turno, les hacen caso, si no, no, hacen lo que les hagan de las narices al gobierno. Pero al incluirlos, pues como que se desactiva un poco porque pueden decir, oye, que lo hemos incluido en la toma de decisiones, que han estado al tanto de... Vamos a ver cómo influyen estos grupos de presión. Bueno, cada grupo de presión influye de manera diferente, pero bueno, su influencia depende de muchos aspectos, ¿vale? Depende del número de personas que lo forman. No es lo mismo una asociación que lo forman 2 personas que una asociación que tiene detrás a 1 millón de personas. También el money. A lo mejor la asociación de empresarios de la educación no tiene tropecientos mil, pero tiene mucho dinero, con lo cual influyen mucho. Y también los métodos de influencia. Por ejemplo, no es lo mismo influir pues con sobornos que influir con un autobús que salga dando paseos con imágenes o con cartas que se mandan a los políticos o con algo más light, ¿vale? O manifestaciones, no es lo mismo. Hay unas cosas que influyen más que las otras, ¿vale? Así, métodos de influencia. En un primer momento eran supergores, pero supergores los grupos de presión. Extorsiones, corrupción, amenazas, secuestros, cosas así. En un segundo momento, pues ya fueron más light, fueron más listos y vieron que sin dar tanto el cante conseguían los mismos resultados. Con consulta, negociación, ayudas en campañas electorales y actividad mediática. Hoy en día podemos ver uno, no sé si estáis por Barcelona ahora mismo, hay un autobús que gira por toda Barcelona con una imagen de un galgo diciendo que los animales de caza también tienen... Eso es un grupo de presión realizando una influencia, ¿vale? Directa. Y, oye, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es un grupo de presión y está influyendo como buenamente puede. A ver, y como ya hemos dicho, que el Estado puede controlarlos. Sí, suministra información, si les va diciendo, mira, vamos a hacer esto, ¿qué os parece? Oye, danos, ¿qué es lo que opináis? Pidiéndole la opinión, con eso ya los descontrola mucho. Colaborando eficazmente con el poder, o sea, si les permiten organizarse y hablar con ellos consultivamente, pues eso les desmonta totalmente. Hay una serie así estadounidense que se llamaba House of Cards, que hacía hace un par de años, que era sobre el presidente de Estados Unidos, un presidente ficticio de Estados Unidos. Y había una cosa que me llamó mucho la atención, cómo desmontó el presidente una manifestación que habían hecho enfrente de un acto oficial que había hecho él. ¿Y cómo lo desmontó? Pues cogió la primera dama, bandejas de canapés y cosas así, y se los ofreció. Se fue él con mano a donde los manifestantes y les fue a oír y a darles canapés. Y claro, los manifestantes se quedaron así en plan, Eso, o sea, que hay formas de desmontar realmente. Me pareció muy interesante porque me dijo, si yo estuviese, pues tampoco sabría cómo reaccionar. Pero bueno, quiero decir que hay métodos, ¿vale?, que funcionan muy bien y que saben que funcionan muy bien. El hacer que colaboren en organizaciones, en consultas, pues hace que se les desmonte gran parte de la fuerza. Por parte del Estado pueden controlar bastante de una manera inteligente. También es verdad que cada día estos grupos de presión son más concretos y más especializados, ¿eh? Antes había uno que abarcaba todo y ahora llevan pues a este sector en concreto, este otro de aquí, este otro de aquí. Bueno, vamos a ver lo que nos interesa, los grupos de presión y de interés, claro, en educación, que para eso estamos en educación. Bueno, las asociaciones de estudiantes. Las asociaciones de estudiantes, por supuesto, que son, son grupos de presión y grupos de interés a su vez. Por un lado, son puramente ideológicos cuando están en regímenes autoritarios.
Cuando están en regímenes autoritarios son puramente ideológicos, pero cuando llegan a regímenes democráticos buscan cambiar leyes, buscan influir en la política para mejorar las becas, para mejorar el no sé qué, para mejorar el no sé cuánto, y por lo tanto pasan a ser también grupos de presión, y son grupos mixtos porque sí que tienen una ideología fuerte pero también un interés político que quieren manejar. Así tenemos que ver que no es lo mismo, no solo en las asociaciones de estudiantes sino en otros grupos, no es lo mismo cuando estamos en regímenes autoritarios que cuando estamos en regímenes democráticos. Las asociaciones de estudiantes en regímenes democráticos son grupos mixtos, mientras que en regímenes autoritarios son puramente ideológicos. Las de padres y alumnos, estos sí que son puramente ideológicos, Eso sí, dice que, y es verdad, que muchas veces son manipulados por otros grupos que son de presión y otros grupos más fuertes que han invertido mucho para manipularles y son fácilmente manipulables. Después también están las asociaciones de profesores. Ojo, que como la de estudiantes, depende del estado que haya. Si están en regímenes autoritarios, también ideológicos, puro y duro. Y claro, se movilizan, hacen huelgas como los estudiantes, que la forma de actuar es por medio de huelgas. Y en regímenes democráticos son grupos mixtos, claramente. La actuación que hacen como sindicatos hoy en día, realmente hay muchos que son puramente... hay bastantes asociaciones de profesores, y algunas realmente son puramente grupos de presión. Son lo único que buscan, sin nada más, es mejoras salariales, mejoras en la actividad docente, en sus contratos y demás. O sea que también hay que mirar que cada día hay más de este tipo. Bueno, y por supuesto las asociaciones de empresarios de la enseñanza. Estos son grupos mixtos, pero aunque nosotros digamos, pero parecen más grupos de presión que buscan cambiar la política para favorecer los concertados o los privados. Sí, pero como también favorecen mucho y están todo el día dándole y dándole para la libertad de enseñanza, el ideal de libertad de enseñanza, se consideran grupos mixtos. Bueno, como hemos dicho, los grupos de interés son un conjunto de individuos con una actitud común, intereses compartidos que pueden afectar a instituciones y a la vida social. ¿Vale? Es algo que está en la vida social, en el mundo que nos rodea, y lo que busca es influir en la sociedad, no en la política. Realmente busca cambiar la mentalidad de la gente, pero no la política. Y así, ya ves, hemos visto los primeros actores colectivos que hay. Y ahora vamos a los otros, a los grandullones, a los partidos políticos. Bueno, vamos a ver esto de los partidos políticos. El término partido político es muy, muy antiguo. Es un término que viene del Renacimiento. O sea, la primera vez que apareció fue en el Renacimiento. Y sabiendo que los partidos políticos son agrupaciones, organizaciones de personas para defender unos intereses políticos concretos, ¿vale? En la época democrática, pues lo normal es que haya más de un, y también en la época antigua, había más de un partido. Normalmente suelen ser dos partidos, que hay bipartidismo, que están enfrentados, que cada uno tiene una idea diferente, pero puede haber más. Después veremos el partido único, que eso apareció solo a mediados del siglo XX. Bueno, la primera vez que apareció el concepto de partido político fue en el Renacimiento en Italia. Italia estaba dividida en pequeñas ciudades-estado. Más importante solía ser Venecia, aunque se iban turnando en poder. Venecia, Roma, Milán, Florencia, y eran repúblicas pequeñas, eran repúblicas de la nobleza. O sea, había grupos de nobles que eran los que gobernaban, y cada uno tenía su posicionamiento, y había unas familias que estaban enfrentadas a otra, que tenían más apoyos de otras familias. Vamos, que eso era un Falcon Crest, vamos, ahí divino de la muerte. Y
realmente los partidos políticos, los partidos que se llamaban en esa época, eran clanes que apoyaban a un condottiero, que era uno de los gobernantes durante un tiempo concreto de esas ciudades-estado en las repúblicas italianas, en el Renacimiento. Después, también, por supuesto, en la Revolución Francesa apareció el término de partido político, volvió a aparecer este término, y de hecho apareció el término de partidos de izquierda y partidos de derecha. De hecho, el nombre de izquierda y derecha, como hoy lo entendemos, viene de la Revolución Francesa. Tenemos que entender que en la Revolución Francesa se inició en una reunión semiclandestina que se hizo en una sala que estaba adjunta al Parlamento, que era la sala del juego de petanca, del juego de la pelota, que era un juego que había ahí, que era muy popular. Y realmente se reunieron todos allí. Y se pusieron de una forma muy concreta. Los más liberales se pusieron a la izquierda y los más conservadores, que llamaban blancos, se pusieron a la derecha. Los jacobinos se pusieron a la izquierda, el resto, los blancos se pusieron, los conservadores se pusieron a la derecha, y así se quedó el término de izquierda y derecha como hoy lo entendemos, de liberal y conservador. O sea que es súper interesante eso. Pero bueno, no fue el único sitio donde aparecieron este término. Más o menos unos años antes apareció también el término de partido político en la Revolución Inglesa. Ojo, si la Revolución Francesa y los clanes estos italianos, los partidos italianos eran Falcon Crest, vamos, estos, ahí había de todo. Eso parecía una telenovela turca, os lo aseguro. La Revolución Inglesa fue una telenovela turca. Duró de 1642 a 1688 y pasó de todo. ¿Sabéis que Inglaterra tuvo una república con Cromwell? Y sí, mira, es realmente lo que pasó es que Carlos I, ¿qué se da ahora? Carlos I, pues estaba gobernando y quería poner absolutismo. Y en Inglaterra siempre había era una monarquía, pero parlamentaria. Había un parlamento que tenía ciertos derechos, que era un parlamento de lores, de gente noble, y que tenían derechos, y el rey no podía imponer ciertas cosas a los lores, o sea que tenían decisión. Y claro, eso no le gustaba nada, quería imponer el absolutismo. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que pues como que a la gente, los parlamentarios, no les hizo mucha gracia y lo encerraron. Después lo decapitaron. De ahí se fue a Carlos II, que tampoco le fue muy bien la cosa, que también tenía más o menos los mismos vicios y eran de los Estuardo, la casa de los Estuardo. Y le continuó, tuvo que salir por patas, y le continuó Jacobo II, que resulta que se había convertido al catolicismo. Y claro, eso pues no pegaba muy bien. ¿Por qué? Porque el rey en Inglaterra es el que defiende es el jefe de la iglesia protestante. Y no podía haber un jefe de la iglesia protestante de otra religión. Vamos, y eso a los lores les sentó como una patada en el culo, porque no querían que volviese el catolicismo, no quería que la iglesia volviese a tener influencia, la iglesia extranjera de Roma volviese a tener influencia en Inglaterra, y vamos, se montó la de Dios, os hacéis una idea. Encarcelaron al rey, de todo. Al final se fueron a la mierda los Estuardo, y acabó llegando el yerno del Jacobo II, que era Guillermo de Orange, una familia nueva, pues a gobernar, que ya protestante, ya se pacificó todo. Pero ahí había, una vez que ya estaba todo pacificado, había un bipartidismo en este parlamento. En este parlamento eran unos liberales y otros conservadores. A ninguno le hacía gracia lo del catolicismo, pero unos
fomentaban más pues el absolutismo, el poder absoluto del rey, y a otros pues querían no, que seguir teniendo derecho a elegir los lores, que tampoco os penséis que era el pueblo llano, ni nada así, pero bueno, que era muy interesante. Fue eso, vamos, ya os lo digo, una telenovela turca se quedaba corta a su lado. Y, como decimos, la Revolución Francesa. Poco a poco se fue expandiendo la teoría de los partidos, del bipartidismo, de los regímenes que ya no eran monarquía absoluta, y se buscó pasar a una monarquía parlamentaria donde ya sí que hubiese partidos políticos y, bueno, con pluralismo político. Y, bueno, con los sistemas democráticos, cuando ya se expandió el sistema democrático, primero censitario, y después ya empezó a expandirse el derecho a voto, primero a todos los hombres y después también se empezó a las mujeres, aunque ya en el siglo XX, pues, oye, partidos había, porque había partidos que englobaban unas ideas y unas opiniones públicas que llegaban al gobierno, a fin de cuentas, y que eran los que ejercían el gobierno ya cuando se llegó a la democracia. Y cuando estaba las monarquías, pues influían directamente en los reyes, por supuesto. Llegó un momento que apareció una cosa que realmente no existía antes, que era el partido único. Eso surgió con los nazismos, con los extremismos, los totalitarismos, los comunismos, todos los ismos, ¿vale? Los totalitarismos crearon un partido único, que todavía hay algunos. Está Corea del Norte, Cuba, hay tantos últimamente, por desgracia. Hay muchos partidos únicos, totalitarios, que China, oye, no se olvide uno de China, que manda cojones, que son bastante diferentes a otros partidos, tienen unos objetivos y unos intereses totalmente diferentes. Bueno, vamos a ver las definiciones de partidos según ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Uno de los primeros que habló de partido político fue Benjamin Constant, que vivió justo al final de la Revolución Francesa. Y era medio suizo y medio francés. Y era un cónsul, realmente era cónsul, y se llevó muy mal con Napoleón y tuvo que huir por patas a Suiza. Lo bueno que era tener doble nacionalidad es que no le pasó nada, porque huyó y ya está. Pero era un importante politólogo y define los partidos como una reunión de hombres que profesan una misma doctrina política. ¿Vale? No tanto como que ejercían, más bien en esa época lo que ejercían era presión, no ejercían el poder político. Claramente, cuando fue avanzando el tiempo, fue cambiando el trabajo y la posición y las ideas sobre los partidos políticos. Así Hans Kelsen, del kelsencianismo, en el siglo XX. Los partidos políticos son formaciones que agrupan a hombres que tienen la misma opinión, o sea, lo mismo que antes, para asegurarse una influencia sobre la gestión de los asuntos públicos. Y aquí está la coletilla, aquí ya sí que esto es lo más interesante. Si os fijáis, es lo mismo que decía Benjamin Constant, pero con una vueltita de tuerca más, que es súper importante, que buscan asegurarse los partidos la influencia en la gestión de los asuntos públicos. Tampoco se puede olvidar uno, cuando intenta interpretar el concepto de partido político, a Max Weber, ¿vale? Que hablaba de organizaciones que luchan por controlar el poder político, para controlar los asuntos públicos. Y bueno, los politólogos hoy en día, los politólogos actuales, hacen fuerza en el concepto de que los partidos políticos lo que buscan es la gestión y el control del poder público y político. Bueno, que es en el fondo el objetivo principal de los partidos políticos. Bueno, ¿qué funciones desempeñan realmente los partidos políticos? Pues depende del régimen. En un régimen democrático, pluralista como el occidental, pues buscan dar expresión a las ideologías. Bueno, cada partido tiene su propia
ideología y buscan llevarlo a la práctica y darle fuerza a sus ideologías, canalizar el sufragio, apoyan al gobierno o pueden ser opositores del gobierno y hacer de supervisión de los gobiernos si son la oposición. Bueno, son los que hacen girar la política, mover la política. En las dictaduras, en los totalitarismos, en los partidos únicos, como China, como Corea, como Cuba, bueno, pues realmente lo que hacen es seleccionar a la clase política dirigente del régimen. ¿Por qué? Porque es que solo hay un partido y son los que mandan, son los que dirigen. Entonces lo único que hace es seleccionar quién va a mandar y asegurar el ejercicio de las funciones públicas, asegurar que todo se hace como ellos quieren que se haga y que nadie disiente, porque quien disienta, y dirigir la opinión pública, intentan influir en la opinión pública. Es un poco diferente normalmente en las democracias, es la opinión pública la que acaba influyendo en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque en las democracias realmente tienen que hacer caso a los electores. A los electores intentan convencerles para que les voten, entonces tienen que hacer caso a la opinión pública. Pero sin embargo en los partidos únicos es al revés, intentan someter a la opinión pública, intentan que no haya, que todos piensen lo mismo que piensan ellos. Vamos a ver los partidos políticos y educación, que a fin de cuentas es lo que estamos aquí. Bueno, evolución histórica. Claro, como no la Revolución Francesa. A ver, el problema de los partidos políticos y la educación empezó en la Revolución Francesa, que es cuando empezó la educación pública. Realmente, antes no había ninguno. ¿Y cuál era el lema de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, pues ¿qué creéis que querían en la educación? Igualdad y libertad. La derecha, bueno, lo que busca siempre es conservar el orden, ¿vale? Que muy bien educación, sí, pero no para todos, ¿vale? Educación para nosotros, para nosotros y el resto no, que no se vayan a crecer. ¿Vale? Esa es la idea de los partidos conservadores, intentar reducir la educación al máximo posible. Eso sí, defienden la libertad de creación y dirección de centros privados, o sea que tú envías y creas el centro educativo que te salga de las napias, o sea que tú envías a tu hijo al centro educativo que tú quieres, donde dan las clases como tú quieres, normalmente religiosas, y que realmente tienes derecho a crear todos los centros educativos que quieras y todo lo demás, ¿vale? Fomentan sobre todo la enseñanza religiosa, ojo, aquí la católica, en otros lados la protestante, en otros el islam, en otros el judaísmo, en otros el... O sea, que cada uno barre para su tejado. Y lo que buscan es reducir al mínimo la enseñanza pública, que solo sea para la elemental. Y sobre todo, privado, 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 privado. Y a lo sumo concertado, porque les viene bien las ayudas. Bueno, la izquierda lo que busca es igualdad, libertad y fraternidad, o sea, quiere transformar el orden para que todo el mundo tenga acceso a la educación en igualdad. Realmente es lo que busca. Busca la libertad de cátedra, que el profesor dé clase como quiera, como, bueno, siempre dentro de unos marcos legales de no maltratar y todo eso. Quiere que la escuela sea laica, que todos los niveles sean gratuitos, o sea, que puedas ir a la universidad y no tener que pagar un pastón, ¿vale? Que la escolarización sea obligatoria, que no haya analfabetismo y énfasis, por supuesto, en lo público, pero claro, no se van a estar pegando y cada vez que llega uno al poder, quítalo de otro, cada vez que llega uno al poder, quítalo de otro, no pueden hacer eso. Entonces, lo que hacen realmente... Lo que realmente pasa es que se han llegado como unos acuerdos de mínimo. Unos acuerdos de mínimo, unos consensos entre izquierda y derecha. Que sí que haya escolarización obligatoria en lo elemental. Que sea enseñanza gratuita, o sea, los niños tienen que ir por lo menos a la escuela. Que haya enseñanza gratuita, por lo menos básica, y consiguieron la secundaria ya, antes no, no hace tanto, no era gratuita la enseñanza secundaria. Libertad de creación de centros, libertad de cátedra, que tampoco le vienen mal, y becas. Lo único que en las becas
Cada uno barre para su tejado. Cuando están los gobiernos de izquierda, las becas es por renta, porque tienes poco dinero. Cuando están gobiernos de derecha, las rentas son por méritos, por excelencia educativa. Bueno, y como os dije antes, que los partidos políticos de hoy en día tienen que ganarse la opinión pública, ¿vale? Porque son los electores, o sea que no pueden más, o sea, tienen que adaptar sus ideas a lo de los electores. Bueno, con el partido único en la educación realmente considera la educación como un instrumento que sirve para supervisar que los niños crezcan y sean adultos como ellos quieren que sean, con su ideología, y así controlan la educación en todos los niveles. La escuela sirve para adoctrinar y transmitir los valores del Estado, y nada más, y nada más y nada menos. O sea que realmente no es nada complicado. Yo sé que podéis con esto y con mucho más. Hasta luego, chao chao.